estimados hermanos y amigos, en el video de hoy voy a estar hablando acerca del siguiente tema: el uso del término apóstol en el Nuevo Testamento. Cuando escuchamos la palabra apóstol, la mayoría de nosotros automáticamente la asocia con aquellos 12 discípulos que eligió el Señor Jesucristo. Sin embargo, en las Escrituras este término tiene un significado mucho más amplio y abarca mucho más de lo que uno cree. Por ejemplo, ¿sabía usted que al Señor Jesucristo también se lo llamó apóstol en las Escrituras? Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 3, versículo 1, texto que dice lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esto que acabamos de leer nos muestra que el término apóstol no es un título reservado únicamente para los 12 discípulos del Señor Jesús, sino que tiene un uso más extenso y variado en el Nuevo Testamento. El propósito de este estudio es explorar cómo se usa este término apóstol en el Nuevo Testamento y descubrir las diferentes formas que se aplica según el contexto. Vamos a comenzar con este estudio viendo el primer punto. Vamos a ver la definición de la palabra apóstol. El término apóstol proviene de la palabra griega apóstolos, que significa literalmente uno enviado. Y en un sentido más amplio se refiere a un mensajero o a un embajador con la tarea de llevar un mensaje o cumplir una misión específica en nombre de quien lo envía. ¿En qué sentido se usa? En el Nuevo Testamento la palabra apóstol se emplea en 3 sentidos distintos: en sentido único, específico y general. Cada uno de estos sentidos revela una faceta diferente del rol y la misión de aquellos que fueron enviados en el contexto del plan divino. Vamos a ver nosotros a continuación cada uno de estos sentidos para entender cómo se aplica a diferentes personas. Vamos a comenzar con el primero: sentido único. Es aplicable únicamente al Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, el texto que leímos al comienzo, ahí nosotros veíamos que al Señor Jesucristo se lo llamó apóstol. Pero, ¿en qué sentido el Señor Jesús fue apóstol? Para entender esto, nosotros tenemos que tener siempre en mente el significado de apóstol, que era literalmente uno que fue enviado. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos deducir que el Señor Jesucristo fue apóstol porque fue enviado por Dios con una misión única y exclusiva: salvar al mundo. Y esto lo podemos comprobar a través de 2 textos, uno que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 17, que dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el otro texto que confirma que Dios envió a su Hijo al mundo es 1 Juan capítulo 4, versículo 14, que dice así: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Estos 2 versículos confirman que el Señor Jesús fue enviado por el Padre con una misión específica. Vino con una misión redentora, la cual era salvar al mundo, y lo cumplió. En ese sentido, el Señor Jesucristo fue apóstol. Ahora vamos a ver la segunda. El término apóstol en el sentido específico se aplica pura y exclusivamente a los 12 discípulos que escogió el Señor Jesucristo para que fueran sus apóstoles. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16, que dice así: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judá, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Estos son los 12 discípulos originales a quienes el Señor Jesús llamó apóstoles. Y el propósito inicial de esta lección fue que los 12 estuvieran con él y luego iban a ser enviados a predicar el Evangelio, como se indica ahí en Marcos capítulo 3, versículo 14, que dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En su comienzo, el Señor Jesucristo había elegido a estos 12 con un propósito exclusivo de enviarlo al pueblo de Israel a predicar. Leamos las instrucciones que Él le dio en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice así: a estos 12 dio Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, después de su resurrección, el Señor Jesucristo amplió la misión de los 12 apóstoles. Ya no era solamente que le prediquen a los israelitas, ahora le está diciendo que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, en un sentido específico, el término apóstol se aplicaba pura y exclusivamente a los 12 discípulos que escogió el Señor Jesucristo. Y dentro de estos 12 también tenemos que incluir a los apóstoles Matías, que fue el que reemplazó a Judas, y al apóstol Pablo, que fue elegido por el Señor Jesucristo mucho tiempo después. A ellos solamente se le aplica el término apóstol en un sentido exclusivo. Bueno, visto esto, vamos ahora al último punto, al sentido general. El término apóstol también se utiliza para describir a cristianos que, aunque no formaban parte del grupo de los 12, también fueron enviados con una misión específica. Vamos a ver 3 ejemplos para ilustrar este caso y para entender lo que estoy diciendo. El primer caso lo vemos en Bernabé, que no era apóstol, pero sí también se lo llama apóstol en Hechos capítulo 14, versículo 14, texto que dice lo siguiente: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Si Bernabé no era apóstol, ¿por qué este texto dice que era apóstol como lo era el apóstol Pablo? Bueno, para entender esto tenemos que leer Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4, porque ahí vemos que Bernabé fue escogido por el Espíritu Santo y fue enviado con una misión específica a otros lados a predicar el Evangelio. Dice así este texto: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. En ese sentido, Bernabé es considerado apóstol en un sentido general porque fue enviado por el Espíritu Santo junto al apóstol Pablo, que sí lo era, a otros lugares a predicar el Evangelio. Otro ejemplo lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6, donde el apóstol Pablo incluye a sus compañeros de viaje y los menciona como si fueran apóstoles. Leamos este texto: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser o carga como apóstoles de Cristo. Al utilizar el término apóstol acá, Pablo en plural, parece que está incluyendo a sus compañeros que estaban junto con él en ese momento, que era Silvano y Timoteo. Esto lo podemos ver en el versículo 1. Ellos estaban trabajando junto al apóstol Pablo en Tesalónica. Y Pablo lo incluyó ahí en el término apóstol en un sentido general. Y el último versículo que vamos a leer se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, donde el apóstol Pablo también dice lo siguiente: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
Acá, cuando el apóstol Pablo también habla de todos los apóstoles, nos está refiriendo a los 12 discípulos originales que eligió el Señor Jesucristo como sus apóstoles, ya que él ya lo había nombrado en el versículo 5, donde él dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Recordemos que Cefas era Pedro, y cuando se nombra al grupo de los 12 siempre se hace alusión a los 12 apóstoles originales. Entonces, en el versículo 7, cuando dice, después a todos los apóstoles, está incluyendo a todos aquellos que en ese momento desempeñaron un papel en la expansión del Evangelio, que fueron enviados ya sea por el Espíritu Santo, como vimos en el caso de Bernabé, o por las iglesias a otros discípulos, a otras regiones, a predicar el Evangelio. Fueron enviados, fueron comisionados como apóstoles a otros lugares, en un sentido general. Es importante dejar en claro tres cosas con respecto a estos hermanos que se llaman apóstoles en un sentido general. Lo primero es que no tenían la misma autoridad dentro de la iglesia que los 12 apóstoles originales y el apóstol Pablo. Lo segundo, no está registrado que tuvieron la capacidad de realizar milagros, expulsar demonios, transmitir dones espirituales, como lo hicieron los 12 apóstoles originales y el apóstol Pablo. Y lo tercero es que algunos de los que son llamados apóstoles en el sentido general no cumplían los requisitos necesarios para ser considerados apóstoles en el sentido específico, como se muestra en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. En este texto se muestran los requisitos para ser considerado un apóstol del Señor Jesús. Dice así: es necesario, pues, que de entre estos hombres que han estado junto con nosotros todo este tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que dentro de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este pasaje es importante porque establece que para ser apóstol en el sentido estricto, en el sentido específico, uno debía haber sido testigo primeramente del ministerio del Señor Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día de su ascensión a los cielos, y también ser testigo de su resurrección. Bernabé, Apolos y Timoteo, que se los llama apóstoles, no cumplían estos requisitos. Ellos fueron apóstoles solamente en el sentido que fueron enviados a otros lugares, pero no apóstoles en el sentido específico como lo fueron los 12 y el apóstol Pablo, que sí cumplían con esos requisitos. ¿Se entiende? Este versículo que acabo de citar también es importante para que usted lo aplique en la actualidad, porque sirve para desenmascarar a aquellos que en la actualidad se autodenominan apóstoles, ya que no cumplen con estos requisitos esenciales para ser apóstoles del Señor Jesús. Bueno, vamos a concluir entonces. Espero que haya entendido esto que acabamos de leer, porque es necesario que usted comprenda de qué manera se utiliza el término apóstol en el Nuevo Testamento, en término único, que es aplicable solamente al Señor Jesucristo, específico, que son los 12 apóstoles originales del Señor Jesús, Matías y el apóstol Pablo. Y en términos generales era aplicable a cualquier hermano que fue enviado, ya sea por el Espíritu Santo o por la iglesia con una misión específica de predicar el Evangelio. A estos hermanos también se los consideraba apóstoles. ¿Por qué? Porque el término apóstol, recuerda que significa uno que es enviado. Bueno, estimados hermanos, estimados amigos, hasta acá llego yo hoy con este tema. Espero que se haya entendido. No olvide de escudriñar la Escritura, no olvide de comprobar todo lo que hoy yo hablé acá en su propia Biblia, y nos vemos en un próximo video, si Dios así nos lo permite.